Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Sesión del Shema. Bueno, saludando cordialmente a todos los que se encuentran conectados en este tiempo de Corbanot y a todos aquellos que van a ver prontamente esta transmisión. Damos gracias al Padre, a nuestro Elohim, al Elohim del pueblo de Israel, porque en esta mañana nos ha permitido nuevamente estar conectados en estos tiempos de enseñanza, en estos tiempos de aprendizaje. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Eterno. Amado Rey del Universo, Elohim Kadosh, Elohim bueno, Elohim de tu pueblo Israel. Te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido conectarnos en estos tiempos de edificación, en estos tiempos de enseñanza, en este tiempo que nos permites compartir de la sabiduría que tú has establecido en tu bendita Torah. Te damos gracias por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, porque tú nos has acercado a la verdad, porque tú nos has acercado a ti mismo, porque tú nos has permitido deleitarnos en tu Torah, deleitarnos en lo que es bueno y en lo que es agradable delante de tus ojos. Te damos gracias por nuestro Mesías Yeshua, quien es la Torah viviente. Amén. Bueno, en el día de hoy me correspondió, bueno, el estudio de esta porción del libro de Proverbios. Voy a compartir aquí pantalla para que podamos todos verlo. Hoy, el día de hoy me correspondió pues la porción que se encuentra en el capítulo 6, versículos 12 al 15. Primeramente pues vamos a realizar bendición por la lectura de la Torá para hacer distinción de un tiempo común a un tiempo sagrado, a un tiempo donde vamos a estar hablando y meditando en las palabras del Santo y Bendito. En hebreo dice así la bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torah. En español recita: Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah a tu pueblo Israel. Amén. Bueno, como lo comentaba en la mañana, en esta mañana vamos a estar compartiendo la porción que se encuentra en el capítulo 6, los versículos 12 al 15. En esta porción está hablando acerca del sinvergüenza, del hombre sin Torah. Más adelante vamos a estar desarrollando este tema y qué es lo que el escritor de Proverbios quiere enseñarnos a través de estos versículos. Dice desde el versículo 12: el sinvergüenza, un hombre malvado, vive de palabras torcidas, guiñando el ojo, arrastrando sus pies, señalando con el dedo. Hay duplicidad en su corazón. Todo el tiempo trama el mal, incita peleas. Por tanto, la calamidad vendrá sobre él sin previo aviso. De repente quedará quebrantado sin posibilidad de reparación. Bueno, en la porción de esta mañana del libro de Proverbios, vemos aquí un tema muy específico en el cual el escritor está desarrollando quién es el hombre de maldad, cuáles son sus características y cuál es su fin, cuál es su qué, cuál va a ser su consecuencia al seguir viviendo una vida que no da mérito a la Torá, que no se guía por las palabras del Eterno. Entonces vamos a ver quién es ese hombre de maldad, qué características tienes, cuáles son sus principios. Y al final vamos a ver pues cuál es el camino que lleva él en su vida al seguir desarrollándose con estas características. Entonces, el malvado. Vamos a estar hablando de quién es este hombre que las escrituras nos están enseñando. Entonces, bueno, el contexto del libro de Proverbios se basa principalmente en una conexión de enseñanzas diseñadas para ofrecer sabiduría. Entonces, a lo largo de este libro, pues el escritor va desarrollando varios tipos de enseñanzas.
con varias características, con varios tipos de estilos de vida. Nos da los dos puntos de vista, tanto del justo, del sádico, como lo hemos visto en enseñanzas anteriores, como en el día de hoy, pues nos está hablando acerca del malvado. Entonces, ¿para qué nos está enseñando acerca del malvado o por qué tenemos que conocer cuáles son esas características que él tiene? Entonces, vamos a ver por qué tenemos que conocer cuál es el malvado y qué tenemos que aprender de él, porque es muy importante también aprender de todo. Dice la escritura, pues escudriñalo todo y retén lo bueno. Entonces, pues esta mañana vamos a aprender acerca del malvado, pero acerca de lo que no tenemos que hacer, acerca de cómo no tenemos que manejarnos y acerca de qué hace él que no es agradable a los ojos del Eterno. Pues para así también nosotros conocer qué es lo que no le agrada al Eterno y cuál es el fin de seguir esos pasos, cuál es el fin de seguir todo aquello que va en contra de lo que él estableció desde el principio y que día a día nos está enseñando a través del estudio de su Torá. Entonces dice, enseñando cómo vivir de acuerdo a principios justos, éticos y morales. Todo esto son enseñanzas que describe la Torá, son principios que el Eterno enseña. ¿Por qué? Porque Él es justo. Entonces nosotros también tenemos que ser justos, porque nos enseña principios éticos, principios de conducta, principalmente personalmente, como familia, comunidad, como pueblo, como casa de Israel. ¿Cuáles son esos principios que tenemos que brindar tanto para nosotros? Porque uno puede decir, eso es para aportar a los demás, aportar en la comunidad, como masa, como pueblo, como casa de Israel, pero también como individuo, porque esos principios éticos el Eterno nos ve en cada uno de nosotros. Él nos ve cómo nos manejamos, inclusive todo le es descubierto ante sus ojos, lo que piensa el corazón, lo que siente, lo que trama, todo eso que creeríamos que es solo para nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, son completamente desnudos ante la presencia del Eterno. Y Él está vigilando a cada uno de sus hijos y está pasando revista, está pasando recuento, a ver de cómo se están manejando y qué es lo que están practicando día a día, cuál es la Torah que dicen amar, pero cuál es la Torah que también dicen practicar. Entonces eso es completamente descubierto ante los ojos del Eterno. Y morales, pues la moralidad ya es algo que se comporta de una manera de comunidad, de cómo me comporto yo con mi prójimo, de cómo me comporto yo con en mi caso con mi esposa, las mujeres con sus esposos y también con nuestros hijos, cómo los estamos criando, en qué principios morales los estamos criando. Entonces esto lo vamos a estar desarrollando en la enseñanza de este día. Entonces, el propósito del pasaje, el propósito de la porción de esta mañana es advertir contra ciertos comportamientos y o conductas que caracterizan a cierto tipo de personas. En este contexto se le va a nombrar como un sinvergüenza o un sin malvado y demostrar cómo estas mismas lo conducen a la ruina. Entonces, ¿por qué se le conoce como un sinvergüenza o un malvado? Entonces, pues la misma palabra lo indica, es alguien que no tiene vergüenza, es alguien que no se refrena ante lo que es malo, lo que es incorrecto. Entonces es alguien que la misma mente no le refrena esas conductas porque se siente completamente realizado cuando las realiza, valga la redundancia, cuando las hace. Entonces no siente una presión, no siente una carga, sino se siente libre, es un sinvergüenza como la misma palabra lo indica. Es alguien malvado, es alguien que la luz de la Torah no está ante él. Entonces, en esa oscuridad, pues para él nada es descubierto, porque no hay una luz, no hay un foco que muestre, que muestre todo eso descubierto, porque él se siente cubierto en esa oscuridad, en esa maldad, y ahí es como se desarrolla, como realmente es. Entonces, no hay algo que lo impida a él, ni un temor al eterno, principalmente, de que lo refrene de comportarse de esa manera. Entonces, el malvado es una persona que es una persona malvada, es aquella que vive en oposición a los principios y mandamientos del Eterno. Entonces, en contraposición con los principios de bendición que el Eterno nos da a cada uno de nosotros, esos principios de rectitud, de hacer lo correcto,
principios de retribución que hemos visto que hay mandamientos a lo largo de la Torá, donde nos incita a hacer lo bueno, ayudar a la viuda, al pobre, al necesitado, al huérfano, al quebrantado, aquel que en el momento se sienta que debe ser cobijado por nuestro amor principalmente, cobijado por nosotros, ¿para qué? Para que podamos instruir esa Torah y ser de luz al mundo, para que podamos llevar la luz a los cuatro extremos de la tierra. Entonces no haciendo una persona malvada, porque dice, vive en oposición a los principios y mandamientos de Dios que él estableció en su Torah. O sea, él va en contra. Él no se deja guiar por lo que el Eterno estableció, porque el Eterno ya estableció todos los principios desde la eternidad. Él ya entregó la Torá, se la entregó al pueblo de Israel y él ya dejó predispuesto todos los puntos de vista, todas las características, todos los ámbitos, tanto económico, afectivo, emocional, laboral, trabajar la tierra, de descanso, de fiestas. Él ya estableció todo eso desde el principio. Entonces el malvado va en contra de eso y actúa de una manera injusta, egoísta y destructiva. ¿Por qué? Porque todo lo que no se alinea conforme a la voluntad del Eterno es destructivo. ¿Por qué? Porque destruye el ser como persona, destruye la familia porque no se enseñan ni se rigen bajo principios, destruye la comunidad porque crea contiendas entre los hermanos, destruye la tierra porque no se trabaja de una manera adecuada, se sobreexplota, no se deja descansar, se contamina. Entonces, mira todo lo que causa ir en contra de los principios y los mandamientos del Eterno. Se gira en torno a una destrucción continua. ¿Por qué? Porque no se está trabajando conforme al manual que nos fue escrito, conforme al manual que se nos entregó a nosotros para que pudiéramos saber cómo debe funcionar una persona, cómo debe funcionar una familia, cómo debe funcionar una comunidad y cómo debe funcionar la tierra. ¿Por qué? Porque la Torah nos está guiando constantemente a hacer retorno al Edén, a ese retorno a la plenitud, a ese entorno donde la presencia del Eterno se pasea libremente en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay contaminación de muerte, porque no hay contaminación de desobediencia, porque no hay contaminación de pecado, de sangre ni de maldad. Entonces la Torah constantemente nos está llevando a retornar a ese Edén, a retornar a esa plenitud, pero no así para el malvado. ¿Por qué? Porque es cegado por su propia injusticia, por su propio egoísmo. Él es velado y cegado porque no pueda ver al Eterno. ¿Por qué? Porque en su misma conducta él da su vuelta y se aparta del Eterno. No el Eterno, porque el Eterno siempre está dispuesto a que podamos volver a Él. El Eterno siempre dispuso, más que todo en el Mesías Yeshua, el que se ofreció a sí mismo por nosotros y nos reconcilió con Él. Entonces el Eterno siempre está presto a que podamos volver, a que podamos retornar. Pero es la misma conducta mala del hombre que no lo deja. Es esa conducta que no lo deja reconocer al Eterno y a su bendita Torá. Y principalmente a reconocer que está equivocado. ¿Por qué? Porque el día así fue enseñado mi padre, así fue enseñado mi abuelo, y de ahí arriba, así hemos sido enseñados bajo estos principios, según para ellos, principios. Pero pues no son principios, no tienen moralidad, no tienen ética, no tienen equidad, no tienen igualdad. Entonces él dirá que eso ha venido funcionando, pero pues el hecho que algo funcione no significa que está hecho realmente correcto. El hecho de que algo funcione no significa que es como debe trabajar. ¿Por qué? Porque es criterio para tus propios ojos que está funcionando, no para los principios del Eterno. ¿Cómo no vas a ver el Eterno que formó los cielos y la tierra, que con las declaraciones de su boca hizo brotar las plantas, creó los animales, los cielos, el agua, la tierra, formó al hombre, formó el universo? ¿Cómo no vas a ver él cómo funciona todo esto? ¿Cuál es el ciclo que sigue todo esto? Nadie más que él sabe eso. Entonces el hombre se vanagloria en su propio conocimiento.
¿Por qué? Porque el hombre es esa naturaleza malvada que está en el hombre de creerse más sabio que el Eterno, de querer de tener reconocimiento. Entonces, pues es un hombre que vive bajo el pecado. Entonces vamos a definir qué es el pecado para conocer qué es realmente el pecado, para reconocer cuando digan, es que eso es pecado o él estaba obrando en obras de pecado. Me pregunté, pues, ¿qué es pecado? Entonces, y no sepamos definir, pues es muy importante definir qué es el pecado. El pecado lo podemos definir como cualquier acción, pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad divina, de los mandamientos y de la santidad. Entonces, es una acción, pensamiento o actitud. Entonces, aquí en esta definición se encarrilan los tres principales puntos que deben ir consecuentes a la definición. El primero, pues, es el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es todo aquello que sube el corazón, es todo aquello que está arraigado dentro del hombre. Entonces, ese sentimiento surge como un pensamiento y ese pensamiento nos puede llevar a una acción. Y también esa acción nos lleva a una actitud. Entonces, ¿con qué actitud estamos haciendo las cosas? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo acciones que parecen correctas a los ojos de los hombres, pero ¿con qué actitud la estamos haciendo? Entonces, podemos poner el ejemplo de que estoy ayudando al necesitado, pero ¿con qué actitud? O sea, podemos ayudarlo con actitud de desprecio o ayudarlo con esa actitud de que yo te ayudo, pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pero no va a haber ese cruce de que lo mío pueda ser tuyo para levantarte y para restaurarte. Esta puede ser una actitud incorrecta. Entonces, esa acción, pensamiento o actitud que van en contra de la voluntad del Eterno. Entonces, en la primera carta de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces acá claramente está definido qué es el pecado. El pecado se define como la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley? Pues la ley que está descrita en la Torá. Ha sido decodificada en 613 puntos, 613 mandamientos. 613 mandamientos como los positivos, que son los de hacer, los de realizar, los negativos, que son prohibiciones de no hacer, de abstenerse de hacer, las fiestas, los días señalados, tantas cosas que hay decodificadas en los 613 mandamientos. Entonces el pecado es la infracción de esos puntos. Entonces cada vez que se transgrede un punto de los 613 que están descritos en la Torá, se está acarreando el pecado sobre la vida de quien está haciendo esa transgresión. Aunque él no lo vea, aunque él lo desconozca, pero está cayendo sobre un quebrantamiento, está cayendo sobre algo que no es correcto. Entonces acá vamos a ver la descripción que se realizan en los siguientes versículos. Ya vimos el primer versículo que decía pues quién es el malvado, qué hay en él, y después el escritor del libro de esta porción está escribiendo cuáles son los puntos y claramente se ven, aunque personalmente el malvado no los vea, pero son visibles para aquellos que están alrededor de él. Entonces el primero de ellos es de boca perversa. El sinvergüenza es un hombre malvado, vive de palabras torcidas. Entonces, son palabras torcidas, son palabras que no son rectas. En su boca no hay verdad, en su boca hay verdad a medias, pero una verdad a medias es simplemente una mentira. ¿Por qué? Porque se está obviando un punto, se está decorando un punto, se está yendo por las ramas, pero no está llegando a la verdad, porque la verdad es recta, la verdad es una y la verdad es lo que está establecido. Entonces vive de palabras torcidas, en su boca no hay rectitud. Entonces las escrituras hablan en diversas ocasiones sobre una boca perversa, refiriéndose a palabras maliciosas, engañosas o corruptas que salen de una persona.
La boca perversa refleja un corazón sin Torah. Entonces, como lo estábamos comentando anteriormente, de la actitud, el pensamiento y el sentir. Entonces, de un corazón, del corazón mana el pensamiento, del corazón surgen los sentimientos, del corazón surge todo aquello que va a acarrear qué es lo que voy a realizar y qué acciones voy a realizar. Entonces, una boca perversa, la boca está directamente conectada con el corazón. Y la boca es algo bien peligroso porque la boca no tiene freno. Ya cuando tú hablas algo, ya cuando salió de tu boca, te vuelves esclavo de esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra que sale no la puedo retomar ni la puedo interiorizar porque esa palabra ya salió, ya fue expresada, ya fue decretada. Entonces imagínate a alguien que continuamente va hablando sin filtro, va diciendo palabras maliciosas, va diciendo lo que le sale sin tener temor del eterno. Entonces es bien tremendo cómo las escrituras describen esas personas. Principalmente, pues, dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero hoy en día podríamos decir, dime qué hablas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque tu boca está hablando lo que hay en tu corazón. Porque tu boca está decretando lo que sientes, lo que piensas. Entonces tu boca está diciendo palabras maliciosas, como lo veíamos en la descripción, de palabras torcidas, palabras sin verdad. Entonces esa es la primera característica que habla de aquel persona malvada. Entonces en Salmos 34:13 dice, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Acá el escritor del Salmo está haciendo una aclaración, está haciendo una advertencia, nos está dando un consejo. ¿Cuál es guardar nuestra lengua del mal? Entonces es muy importante guardar nuestras lenguas del mal porque podemos decir que amamos al Eterno, podemos recitar el Shema, podemos incluso recitar el nombre del Eterno. Y si hablamos cosas maliciosas, mentiras, ahí estamos incurriendo en un pecado. Y es no tener en suma reverencia el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque de la misma fuente no pueden brotar aguas dulces y aguas saladas. No puedo decir en este momento el Shema, Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchutol y Olam Baed. Pero al segundo después estar mintiendo, estar diciendo groserías, estar hablando mal del prójimo. ¿Y por qué esto es tan malo? Porque estoy hablando mal del pueblo de Israel. Cuando hablamos mal de nuestro prójimo, de nuestro hermano, estamos hablando mal de nuestro pueblo de Israel. Y a nuestro padre Abraham se le fue dicho, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Entonces, es bien delicado el tema de la lengua. Y por ese primer punto se conoce al malvado. Entonces, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Acá está directamente conectado con la porción que estamos leyendo, del malvado que es y el libro de Salmos como nos está advirtiendo de que no hagamos tal cosa. Actos de comunicación clandestina. Entonces dice guiñando el ojo, arrastrando sus pies, señalando con el dedo. O sea, no le basta hablar palabras torcidas, sino también que, como lo veíamos en el título anterior, actos de comunicación clandestina. Entonces, no solamente habla por la boca, sino también, como dicen, comúnmente le salen letreros. Entonces, está guiñando con el ojo, está virando, está haciendo como esa manera de hablar, como con las cejas, como de asombrarse. Entonces, eso es como pasaba como cuando, pues, cuando era un niño y lo regañaban los padres y lo se volteaban y uno empezaba a hacer gestos, empezaba a hacer cosas sin que se dieran cuenta, pues así son estas señales que hace el malvado. Entonces guiña el ojo, arrastra sus pies, señala con el dedo. Es otra forma de comunicación que no lo está diciendo directamente, no lo está hablando, pero lo está dando a conocer, lo está dando a entender. Entonces te puede decir cosas muy bonitas, pero pues está
queriendo decir algo por debajo de cuerda, te está queriendo indicar algo que no es, alguna cosa que él es como malvado, pues es lo que ve. Entonces hay dos comentaristas, entonces está Rashi que hay una frase que dice, estos gestos muestran una falta de integridad. Es alguien que busca ocultar su maldad tras estas señales sutiles. Entonces aquí en esta frase del comentarista Rashi está definiendo exactamente lo que el versículo nos está dejando entender. Entonces sus gestos muestran falta de integridad. ¿Por qué? Porque por la boca te está diciendo algo, con sus palabras te está diciendo algo, pero realmente con sus gestos te está queriendo decir otra cosa, te está queriendo mostrar otra supuesta verdad, te está queriendo mostrar otra cosa que no es la que está supuestamente queriendo dar a entender. Entonces dice, es alguien que busca ocultar su maldad tras señales sutiles. Entonces el malvado no es que es un malvado abierto y que va directamente a lo que va, porque no, porque ellos no se muestran así, ellos son sutiles, ellos se muestran poco a poco, van raspando de a poquito a ver cuánto logran llevarse. Entonces van dando de a poquito, de a poquito y de a poquito, van sembrando esa cizaña, van sembrando esa maledicencia en quienes están alrededor de ellos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Sutilmente, de a poquito. Entonces empiezan, dan un paso y ven hasta dónde pueden llegar. Y como no es tan evidente y quienes están alrededor de ellos no están tan precavidos, pues él va adquiriendo de a poquito y va ganando terreno. Entonces, el Malvin, otro comentarista del siglo XIX, dice en esta frase, enfatiza que este tipo de personas destruye la armonía social, lo cual va en contra del concepto de shalom, paz, que la Torah busca fomentar constantemente. Entonces, él dice que la persona malvada es una persona destructiva, es una persona que destruye la armonía social. ¿Por qué? Porque con lo que dice y lo que dice entre cuerdas, lo que dice por debajo, lo que no dice tan abiertamente, él busca que crear esta disyuntiva, él busca crear dos puntos de vista, él busca crear momentos y situaciones en donde va a poner a los hermanos unos en contra de otros. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta al malvado, es lo que realmente lo llena, que es crear contienda, lo cual va en contra del concepto de Shalom que la Torah enseña continuamente. ¿Por qué? Porque así lo vimos con nuestro padre Isaac. Cuando él estuvo en las situaciones que el Eterno lo puso, él no buscó hacer la guerra cuando venían a taparle los pozos. Simplemente pues él veía que no era lo correcto establecer una guerra, establecer destrucción, sino que él se apartaba para buscar otro pozo y habitar en paz, aunque se lo hicieran una, aunque se lo hicieran otra vez, y se lo hicieron las veces que se lo hicieron, los que han leído la porción de la Torah de estos relatos saben cuántas veces, cuántos pozos tuvo que volver a buscar de su padre Abraham. Cuando finalmente encontró la paz, encontró el pozo donde ya no tenía que disgustarse con las acciones de los pastores del rey Abimelech, entonces ya el rey se dio cuenta la luz que había perdido, la luz que ya no alumbraba en su entorno, la bendición que el Eterno destilaba a través de la vida de nuestro padre Isaac. Entonces, ¿qué hizo el rey? Fue a buscarlo. Pero nuestro padre no le dio la espalda, no se cerró, no le dijo, es que tú me echaste de la tierra, es que tú me hiciste esto, es que tú me hiciste lo otro, es que tú quebrantaste el pacto que tú habías hecho con mi padre Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él buscó la paz. O sea, el malvado vino a él en busca de paz y el que hizo la brindó. Hicieron un convenio en que no se iban a hacer daño mutuamente. Eso fue lo que buscó nuestro padre Isaac. Pero el malvado, ¿qué hizo? El malvado pues buscó quebrantar primeramente la palabra que le había dicho
a nuestro padre Abraham, el convenio que habían hecho, lo hizo con su hijo, lo persiguió, lo exilió de la tierra donde él estaba viviendo. Entonces, esas son las características que uno puede ver que es un malvado. Es aquel que muestra una falta de integridad y que busca ocultar su maldad tras señales sutiles. Es quien no se abre, quien no lo hace abiertamente, sino de a poquito. También aquel que destruye la armonía social, aquel que no busca esa paz con los que están alrededor de él, sino que continuamente está peleando, está destruyendo, está fomentando el odio entre los hermanos. Entonces, en Hebreos 4:13 dice, no existe criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero acá claramente el escritor de la carta de Hebreos nos está dando a conocer que no hay nada que escape a la mirada de quién, del Eterno, aquel a quien tenemos que darle cuenta. Entonces, ni nuestro más remoto sentimiento, ni nuestro más remoto pensamiento, ni nuestras señales más sutiles, más indirectas, como decía que la guiñada del ojo, el arrastre de los pies, las señalizaciones con los dedos, toda esta forma de hablarse sin tener que hablar. Todo eso es completamente desnudo y expuesto ante los ojos de quien tenemos que dar cuentas. De aquel al que tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿cómo así que tenemos que darle cuenta? Día a día se está llevando escrito nuestras acciones, nuestros pensamientos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, con qué actitud lo hicimos. Y tenemos que darle cuenta que era el Eterno, porque está escrito en Apocalipsis que fueron escritos los rollos, que la tierra entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, todos entregaron sus muertos y fueron puestos delante del trono del Eterno. Fueron puestos delante de él para ser juzgados. ¿Por qué? Por sus acciones. Por sus acciones con actitudes, con pensamientos, con sentimientos. Entonces, al final de toda esta historia, vamos a estar delante del trono del Eterno y vamos a ser juzgados. Y tenemos que dar cuenta de todo, de pensamientos, de acciones, de actitudes, de palabras. Todo esto lo tenemos que hacer frente al Eterno. Entonces no hay nada que esté desnudo, oculto ante los ojos del Eterno. Entonces la otra característica de la persona malvada, ¿cuál es? Todo el tiempo trama el mal. Pero en el versículo 14 dice, hay duplicidad en su corazón. Todo el tiempo trama el mal, incite a peleas. Entonces hay duplicidad en su corazón. ¿Por qué? Porque las acciones, las palabras, lo que él hace, lo hace con doble intención. Él habla como en esos contratos donde hay letra chiquita. Entonces, porque te dicen lo más importante en letra grande, para atraparte, para tener tu atención. Pero realmente la letra chiquita es donde está literalmente detallado de principio a fin cuáles son las características de ese contrato, cuáles son las características de esa supuesta promoción. Y así habla el que tiene duplicidad en su corazón, porque lo que expresa a simple detalle puede parecer que es bello, que es maravilloso, que es de bendición, pero realmente el doble sentir en su corazón, él va a querer meter de a poquito lo que siente, va a querer sembrar de a poquito esa cizaña, va a querer ir poniendo esa destrucción en medio de la comunidad, en medio del entorno en el que en él se mueve. Entonces, hay duplicidad en su corazón. En Mateo 15:19, nuestro maestro y Mesías Yeshua está hablando. Y él lo que está diciendo es muy interesante porque acá dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces aquí nuestro Mesías Yeshua nos está dejando saber qué es lo que brota de mi corazón. Ojo, porque él está hablando de lo que hay dentro, porque en el contexto de este capítulo están hablando de qué es lo que contamina al hombre, si lo que entra o lo que entra al hombre. Están diciendo
quienes se encuentran allá debatiendo en ese momento con nuestro Mesías Yeshua. Pero les dice, ojo porque realmente lo que contamina al hombre es lo que está dentro de él. Entonces podemos preguntar, ¿cómo así que lo que me contamina está dentro de mí? Sí, lo que te contamina se puede encontrar dentro de ti porque dice del corazón. Salen. Entonces de nuestro corazón pueden salir bendición, puede salir temor al eterno, puede salir amor al eterno, puede salir amor por su Torah, por el prójimo. Eso puede fluir perfectamente en nuestro corazón. Pero también dice, del corazón salen los malos pensamientos. Malos pensamientos pueden llevar a homicidios, a adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener muy conscientemente en qué base se está apoyando nuestro corazón y qué está alimentando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ese corazón van a salir cosas, tanto buenas como malas. Entonces tenemos que luchar conscientemente, exponernos a su Torah, exponernos a su luz. ¿Para qué? Para que el Eterno transforme nuestro corazón, para que lo vuelva un corazón vivo, un corazón palpitante, un corazón que late por la Torah. ¿Por qué? Porque un corazón malo, un corazón negativo, destila homicidios, adulterios, todo lo que aquí nuestro Mesías Yeshua está enlistando como qué es lo que realmente contamina al hombre, lo que vuelve al hombre malvado. Entonces el corazón comienza, ¿el qué? El pecado comienza en el corazón y sube hasta la mente, en donde los pensamientos incorrectos y las actitudes rebeldes se manifiestan en acciones pecaminosas. Pero aquí estamos viendo cómo el hilo de lo que fluye esa semilla mala en el corazón del malvado a todo lo que conlleva y cuál es el fruto que da. Entonces dice, comienza en el corazón, donde sube a la mente y con los pensamientos incorrectos y actitudes rebeldes se manifiestan en acciones pecaminosas. Entonces, ¿qué es las acciones pecaminosas? Ya vimos anteriormente cuál era la definición de pecado. Es todo aquello que es transgresión de la ley. Es todo aquello que va en contra de lo que el Eterno estableció. Entonces, esas son las acciones pecaminosas. Porque el Eterno te dice, conforme por un ejemplo, a la alimentación. Todo animal que tenga la pezuña hendida y rumide, de este podrás consumir su carne. Pero hoy en día es bastante popular y sobre todo aquí en la tierra de Colombia, el consumo de la carne de cerdo. Entonces dirá que el que quiere toser, bueno, por lo menos tiene la pezuña hendida. O sea, si es como es tan sutil que no dice, pero le falta rumiar, no dice, bueno, por lo menos tiene la pezuña hendida y sirve para hacer alimento. No, esa es una acción que va en contra de lo que el Eterno estableció. Y así como ese simple ejemplo, pueden haber bastantes excusas que busca el malvado, pues para satisfacerse y para hacer lo que según a él le parece que es lo correcto. Entonces, todo este hilo que conlleva al malvado se manifiesta en acciones pecaminosas. Entonces, pues, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto transcurre sin que pareciera que no tuviera castigo, ni que por ser malvado o no ser parte del pueblo, no tuviera el Eterno que establecer un castigo sobre esa persona. Entonces concluye el versículo 15. La calamidad vendrá sobre él sin previo aviso. De repente quedará quebrantado sin posibilidad de reparación. Entonces, qué fuerte lo que se está diciendo en este versículo porque dice que la calamidad vendrá sobre él sin previo aviso. Entonces, tenemos que imaginarnos que alguien que vive tramando y en eso y que vive en ese ambiente de oscuridad, dice aquí, vendrá sobre él sin previo aviso la calamidad, vendrá sobre él el castigo, vendrá sobre él la destrucción, sin previo aviso, de un momento a otro. ¿Por qué? Porque es lo que el Eterno estableció. El Eterno estableció en el monte Gerizim y en el monte Ebal la bendición y la maldición. Y él lo dijo literalmente y sencillo. Si haces lo bueno, si sigues mis mandamientos, ciertamente vendrá la bendición.
No tienes nada más que hacer, simplemente vivir una vida íntegra en mis principios, aunque te parezcan contradictorios, aunque te parezcan, no, no digo todo eso, porque nuestro parecer puede ser totalmente distinto a lo que el Eterno estableció, pero Él simplemente dice, sigue mi Torah, sigue mis mandamientos, sigue mis principios. ¿Y qué, cuál es la consecuencia? Que te llegará la bendición. Y en este punto el Eterno es bien puntual y bien preciso. Vendrá la bendición y tendrás largura de día. Es bien corto, bien preciso. Pero en cuanto a la maldición, es bastante externo y los invito a que lean esa porción. Cuando están entre los dos montes y declaran la bendición y la maldición y tú puedes ver cómo la bendición es bien puntual, bien precisa, bien corta, pero la maldición es completamente larga, es súper extensa. Entonces comienza el Eterno. De lejos traeré sobre ti la espada, la muerte, la persecución, tendrás llagas, tendrás fiebres, tendrás, etcétera, etcétera, pero es completamente largo. ¿Por qué? Porque así lo detalla para hacernos caer como hombre en cuenta de qué es lo que acarreamos sobre nuestras cabezas si obramos en contra de lo que él estableció. Entonces dice, quedará quebrantado sin posibilidades de reparación. Entonces, el Eterno siempre ha tenido un plan de respaldo, un plan de restauración, entonces, en donde dice ciertamente, si te arrepientes de todo tu corazón, desde los cuatro puntos de la tierra donde te encuentres, te traeré y te restauraré con identidad, con principios, con bendición. Pero aquí al malvado le está diciendo, de repente quedará quebrantado sin posibilidad de reparación, sin posibilidad de restauración, sin posibilidad de que él pueda arrepentirse. ¿Por qué? Porque aunque él parezca vivir correctamente, está viviendo en contra de lo que el Eterno estableció. Entonces, esa es la consecuencia que tiene aquel que es un hombre malvado, un hombre sin ley, un hombre sin Torah. De repente quedará quebrantado sin posibilidades de que tenga reparación. Acá en la carta de Romanos capítulo 2 versículo 8 y 9 dice, pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el yehudita primero y también el griego. Entonces aquí el escritor de la carta de Romanos está corroborando lo que se dijo allá en la carta de Proverbios. Un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Aquellos que en su boca hay palabras torcidas. Aquellos que tienen doble sentir en el corazón. Aquellos que con palabras, con señas, con aquellos que les gusta traer contienda entre los hermanos. Dice, habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Y no en contra de la Torah. Eso está supremamente claro. Entonces aquí el escritor de la carta de Romanos nos está dejando ver qué es lo que le acarrea cuando tengamos que entregar cuenta, cuando el malvado tenga que entregar cuenta ante el Eterno. Todo esto es lo que está acarreando sobre su cabeza. Estos castigos no solo reflejan la justicia divina, sino también el propósito de corregir y traer justicia a la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia divina es que el Eterno juzga conforme a su Torah y conforme a sus principios. Él es el juez supremo y él conoce qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, estos castigos también el Eterno cuando lo estaba declarando allá en el monte de la bendición y la maldición, que buscaba él corregir la actitud del pueblo de Israel. Que está dejando de antemano dicho qué es lo que va a suceder. Entonces, debemos dar gracias porque el Eterno ya en su Torah nos está diciendo, si haces uno, 2 y 3 tendrás maldición, pero si haces 4, 5, 6 tendrás maldición. Entonces, pues es realmente sabio el hombre que sabe acogerse a la Torah. ¿Usted quiere que le vaya bien? Acójase a la Torah. Listo, es súper sencillo.
acogerse a la Torá, pero practicarla diariamente, ya ahí no es una carrera de atletismo que ellos entrenan 5 años para correr 10 segundos. Pero entonces a esos mismos que entrenan los 5 años para correr 10 segundos, póngalos a correr una maratón que va agua, que va a tierra, que va a bicicleta, que van caminando, que van corriendo. Ellos no se prepararon para eso. Entonces el que se preparó para esos triatones que va corriendo, después en bicicleta, después en agua, después cuántos kilómetros, realmente así es la Torá. La Torá es un punto de resistencia. No es una carrera a ver quién llega más rápido, a ver quién tiene un dato, quién tiene un tip, quién tiene un versículo, sino aquel que toma toda la Torah, la interioriza en su corazón y día a día va corriendo, va llegando a la meta, va llegando a ese encuentro con el Eterno, a fin de que de corregir y traer justicia a la humanidad. Aquellos que traen los principios del Eterno y restauran a las personas con su testimonio, con su buena conducta, con su Torah. Así es que realmente traemos justicia a la humanidad. Entonces ya para concluir tenemos este pequeño examen personal. ¿Estamos siendo honestos y transparentes? Estamos siendo honestos y transparentes primeramente con nosotros mismos, con nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestras amistades, con nuestros hermanos en la iglesia, con el Eterno. Estamos siendo honestos y transparentes. Ahí cada uno hará su examen muy concienzudamente ante el Eterno y le pedirá, Padre, revélame en qué no estoy siendo honesto y en qué no estoy siendo transparente. Porque nosotros sabemos, cada uno sabe en qué puntos puede estar fallando, pero hay puntos que son ocultos y ahí tenemos que pedir al Eterno que nos revele, que nos dé esa sabiduría para ver con qué estamos pisoteando el mandamiento sin querer, con qué estamos yéndonos un poquito del norte sin saberlo. Entonces, primer punto para revisar. Segundo punto, buscamos construir o destruir relaciones con nuestras palabras, gestos y acciones. Entonces acá, todo lo que se determinó, todos los puntos que se dieron del malvado, entonces nosotros tenemos que también hacer ese examen. Con mis palabras, gestos y acciones, ¿busco construir o busco destruir? ¿Busco reparar o busco juzgar? ¿Busco ver la paja en el ojo ajeno o más bien ignorar la viga que puede haber en el ojo de cada uno de nosotros? Y ya, el último punto es, ¿aplicamos el principio del shalom en el hogar, la comunidad y el trabajo? Así como el ejemplo que dábamos de nuestro padre Isaac, que él siempre buscó la paz. Entonces son unos puntos para que podamos tenerlos en cuenta y poder trabajar en ellos y poder rectificar y corregir nuestra manera de vivir. Y ya vamos a terminar con esta frase del Rambam, de Maimónides, que dice, enseña que cada acción cuenta. Un solo acto de bondad puede inclinar la balanza hacia el bien, tanto para uno mismo como para el mundo entero. Y vamos a concluir con la bendición por el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet bechayim olam natah. Betoheinu, Baruch atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en este tiempo y que pudieron compartir la enseñanza que se dio en esta mañana.